Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie. Así que diciendo esto, comenzamos. Sus miradas se encontraron. La débil luz de arriba proyectaba un resplandor tenue sobre el rostro de Paxa, acentuando aún más sus rasgos. Nakun apretó los labios, reuniendo valor. No era el tipo de persona que se pusiera nervioso al hablar con alguien, pero esto se sentía diferente. Aún no sé tu nombre. Paxa alzó una ceja ligeramente sorprendido por la franqueza de la pregunta, y la comisura de sus labios se curvó en una pequeña sonrisa burlona que hizo que su rostro se volviera de inmediato más vivo. ¡Qué rápido vas! Pidiendo nombres. Nakun sonrió sin poder evitarlo. Claro que necesito saberlo. Me salvaste la vida. Paxa lo miró un segundo y luego respondió de forma simple. Paxa. El nombre salió de su boca con naturalidad, sin ninguna intención de hacerlo sonar especial. Pero Nakun pensó que le encajaba de una forma extraña, directo, fácil de recordar y de algún modo con el mismo peso silencioso que el propio chico. Paxa repitió en voz baja, como si lo guardara en algún lugar dentro de sí. Luego volvió a mirarlo. Mi nombre es Nakun, dijo. Paxa sintió. Buen nombre. Fue un elogio tan breve, lanzado como si no tuviera importancia, pero el corazón de Nakun dio un pequeño salto. No podía decir si era por las palabras o por quién las decía. Solo sabía que cuanto más tiempo permanecía allí, más sentía que Paxa era incluso más encantador de lo que parecía a primera vista. La frialdad, el tono juguetón, la seguridad natural, todo junto se convertía en algo peligrosamente difícil de dejar de mirar. Nakun dudó un momento, como si estuviera decidiendo si decirlo o no. Luego, para su propia sorpresa, siguió adelante y preguntó, entonces, ¿puedo tener tu line? Paxa parpadeó. ¿Mi line? Sí, respondió Nakun rápidamente, aunque su voz seguía siendo suave y educada como siempre. Quiero agradecértelo como corresponde, dártelo como corresponde. Si no hubieras estado allí hoy, realmente habría estado en serios problemas. Paxa lo miró en silencio durante un momento. Mientras tanto, Nakun se dio cuenta que estaba extrañamente nervioso de una forma que casi nunca experimentaba. Normalmente no era el tipo de persona que se quedaba esperando la respuesta de alguien así, pero Paxa no lo notó. Solo pensó un momento y luego soltó una pequeña risa contenida en la garganta. Eso suena sospechosamente a que estás a punto de cobrarme una deuda. Nakun también se rió. No voy a cobrarte nada. ¿Estás seguro? Sí, seguro. Solo te escribiré para darte las gracias. Paxa lo miró una vez más. Al final simplemente le tendió su teléfono, como si realmente no fuera nada importante. Nakun parecía inofensivo y lo suficientemente hermoso como para hacer que la gente bajara la guardia sin siquiera darse cuenta. Paxa solo tenía una cosa clara: ese chico era absurdamente guapo, tan guapo que su mente ni siquiera se detenía en el hecho de que fuera hombre. Sinceramente, si alguien así de atractivo llegara a ser su novia algún día, no parecía algo por lo que valiera la pena entrar en pánico. Está bien, agrégate. Nakun tomó el teléfono con cuidado, casi como si estuviera sosteniendo algo valioso. Se agregó rápidamente. Sus manos aún estaban un poco frías por el shock de antes, pero algo cálido había empezado a extenderse en silencio en su corazón. Cuando le devolvió el teléfono, la sonrisa en su rostro era más brillante que antes. Gracias, Paxa. Paxa miró la pantalla un instante antes de guardar el teléfono en su bolsillo. Claro, pero si me escribes a las 3 de la mañana solo para decir que me extrañas, no lo hagas. Nakun se quedó congelado medio segundo y luego se rió. Una risa real, la primera desde que todo había salido mal en el callejón. Todavía no soy tan valiente. ¿Todavía? Paxa respondió de inmediato, con esa expresión burlona, tan irritante otra vez, y Nakun se rió aún más. Y en ese momento se volvió aún más claro para él que antes estaba realmente impresionado con Paxa, no solo porque lo había salvado, sino porque Paxa le había hecho sentir seguro,
porque Paxa lo había hecho reír cuando apenas unos minutos antes no podía ni respirar, y sobre todo porque cuando más lo miraba, más le gustaba. Debería irme ya, dijo Nakun en voz baja, aunque todavía parecía reacio a apartar la mirada demasiado pronto. Sí, llega bien a casa. Paxa respondió en forma breve, como siempre, pero después de que Nakun diera apenas unos pasos, volvió a girarse. Una leve sonrisa seguía en su hermoso rostro. Paxac, sí, de verdad me alegra haberte conocido hoy. Luego le dedicó una última sonrisa antes de alejarse, con el corazón latiéndole más fuerte que antes. Paxac se quedó allí mirándolo marcharse durante un segundo, sin pensar nada. Solo una cosa muy simple, ese chico era hermoso. Después de separarse de Nakun, Paxac salió del callejón con una sensación extraña, todavía instalada en su corazón. No era el tipo de persona que cargaba con los asuntos ajenos en la cabeza, especialmente no una situación que debería haber terminado en el momento en que ayudó y cada uno seguía su camino. Pero la imagen de ese chico seguía regresando de todos modos. Ese rostro hermoso, hasta lo absurdo, esos ojos que habían mostrado miedo y cautela al mismo tiempo, y todo ese asunto de morder el cuello que sonaba menos a la vida real y más a que Allen había soltado una novela de fantasía en medio del mundo real. Paxac siguió caminando con su expresión tranquila de siempre, pero por dentro nada estaba en calma. Intentó decirse a sí mismo que ese chico era solo un desconocido con el que se había cruzado por casualidad, y aunque su rostro fuera tan hermoso que hacía que la gente se girara a mirarlo, eso no significaba que tuviera que seguir pensando en él. Pero cuanto más intentaba no pensar en ello, más recordaba el momento en que Nakun levantó la vista hacia él. Así que al final Paxac cambió de dirección y dejó que sus pasos lo llevaran casi automáticamente al café de Onza. Ese lugar siempre había sido el preferido. Incluso cuando no tenía nada en mente, igual podía ir. Y hoy era dolorosamente obvio que necesitaba a alguien que pudiera explicarle mejor esta situación tan extraña, porque quedarme allí confundido por su cuenta era como un hombre al que le hubiera caído un rayo encima y aún así no tuviera ni una sola quemadura para demostrarlo. La pequeña campana sobre la puerta del café sonó suavemente en el momento en que Paxac la abrió. El aroma a café recién tostado y pasteles calientes llegó directo hacia él. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye.